Bien, entonces tengo acá la integral de e a la x a la 2x más 1. Debo hacerla por el método de sustitución. Entonces voy a hacer lo que se llama el cambio de variable. Entonces voy a decir e a la x es igual a u. ¿Ya? Y ahora voy a derivar e a la x por dx es igual a du, ¿no? Entonces he derivado e a la x, que es e a la x por el logaritmo, pero el logaritmo se vuelve 1, por su diferencial igual a du. Entonces voy a hacer el cambio de variable en la integral. Antes le voy a dar un poquito de forma. Voy a decir e a la x un minutito, voy a corroborar que la integral esté bien copiada. Ya. Y esto va a ser e a la x por e a la x más 1, ¿no? Entonces, aquí estoy desglosando como un producto de potencias de la misma base, ¿no? Coloco la e y digo x más x va a ser e a la 2x, ¿no? Es lo que teníamos. Entonces, esa propiedad de los exponentes estoy aplicando. Bien, acá yo voy a decir que esto es igual a u, aunque hemos visto por conveniente no cambiar, ¿no? Vamos a mantenerla solamente como e a la x. Abajo sí voy a cambiar, voy a decir u por u, ¿ya? Y más 1. Diferencial de x, despejo de acá, va a ser igual a du sobre e a la x. Entonces aquí pongo diferencial de x es igual a du sobre e a la x. Bien, ahí tenemos que puedo ver acá que este y este se me van, ¿ya? Y también puedo la integral de du sobre u cuadrado más 1. Eso sería. ¿Ya? Bien. Tenemos ahí un u cuadrado más 1. Lo normal, cuando hacemos este tipo de ejercicios, podemos hacerlo por varios caminos. Uno es hacerlo por tablas, ¿no? Otro es aplicar lo que son las sustituciones trigonométricas para hacerlo por el método, a modo de este podría ser un buen cuadro. Cuando tenemos u cuadrado más dentro de una raíz o solamente u cuadrado más a cuadrado, podemos utilizar esta sustitución. Estas sustituciones se llaman, son sustituciones, funcionan igual que la sustitución, ¿ya? Pero son trigonométricas, aprovechan las cualidades de la trigonometría, porque ustedes saben que los senos y cosenos tienen cualidades únicas, sobre todo cuando se los eleva al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿ya? Yo voy a usar esta sustitución trigonométrica, la del esta. ¿Por qué? Porque mi forma es esta. Si nos ponemos a ver, nos fijamos y decimos abajo tengo u cuadrado más 1, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer la a cuadrado es el 1 y el u es este. Puede ser a cuadrado más 1 u cuadrado más 1. ¿Cuál es la sustitución? Dice yo tengo que, cuando tengo, vamos a poner aquí sustitución trigonométrica, a ver cómo nos va. Sustitución trigonométrica. ¿Por qué no hacerla normal? No nos va a dar el resultado, ¿no? Nos va a sobrar una u.
y podría despejar y se me puede complicar. Puedo hacerlo, no les voy a negar. También se puede hacer, puede ser una opción, pero pienso que esta opción va a ser mejor. La sustitución que voy a emplear dice U es igual a A por la tangente, ¿no? Entonces digo U es igual a A por la tangente del ángulo. La tangente es igual entonces a U sobre A. Eso quiere decir que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Vamos a recordar un poquito de trigonometría, no es difícil. Hacemos un triángulo, ¿ya? Yo voy a hacer un triángulo. No me lo quiere hacer rectángulo. No me quiere hacer un triángulo rectángulo, ni dando la vuelta, ni haciendo así, ni así, ni así. Entonces, no me sirve. Voy a hacerlo a mano alzada. Voy a hacer mi triángulo. Disculpen. ¿Ya? Ese es mi triángulo. Este va a ser mi ángulo teta. ¿Ya? Y dice cateto opuesto a quién? Al ángulo. ¿Ya? Entonces el cateto opuesto va a ser U. Eso dice sobre el cateto adyacente, que en este caso va a ser A. ¿Ya? En mi caso A vale 1. ¿No? A vale 1, es esto. 1. Entonces esto va a ser, la hipotenusa va a ser U cuadrado más 1, raíz. Ya. Vamos a ver cómo nos acomodamos. Voy a ver si nos da resultado. ¿Ya? Entonces, si yo hago el diferencial de U, saco la derivada de U. La derivada de la tangente, si mal no recuerdo, es la secante cuadrado del ángulo. Exacto. Eso es fórmula. ¿Ya? La derivada de una tangente, tú buscas en el Google, donde sea, te va a salir la secante cuadrado del ángulo por diferencial del ángulo. Por A, pero A es 1 en nuestro caso, ¿no? Entonces, por eso vamos a borrar esta A y lo vamos a dejar así como 1. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo sería esto? Yo diría esto es la integral. Vamos a ver si da resultado. La integral del diferencial de U. El diferencial de U es la secante cuadrado de U por diferencial de tita, por diferencial de tita. ¿Ya? Sobre, aquí digo U cuadrado. ¿Ya? Y U cuadrado lo dejo como, o sea, U cuadrado es tangente, es la U. Entonces eso va a ser tangente cuadrado del ángulo, porque es U cuadrado. U es igual a tangente de ángulo al cuadrado, es tangente cuadrado del ángulo más 1. ¿Ya? Ahora existe una relación trigonométrica de la tangente con la secante. Vamos a ver si la encontramos. ¿Ya? Vamos a ponerla aquí, vamos a buscarla. Dice función trigonométrica, identidad trigonométrica. A ver, identidades trigonométricas. ¿Qué identidades nos muestra? Veremos acá que hay un montón. Esta es la del seno y el coseno, por ejemplo. Y esta es la secante y la tangente. Vamos a ver. Miren, aquí tenemos las clásicas. El seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. La cosecante al cuadrado es igual a 1 más la cotangente. Y la secante es igual a tangente cuadrado más 1. Entonces me vengo aquí y anoto y digo voy a utilizar esta identidad. La secante cuadrado del ángulo es igual a la tangente cuadrado del ángulo más 1. A ver, tangente cuadrado del ángulo más 1. ¿Ya? Entonces, acá yo agarro esta integral que dice secante cuadrado del ángulo y digo la secante cuadrado del ángulo había sido igual a la tangente cuadrado del ángulo más 1, tangente cuadrado del ángulo más 1 por diferencial del ángulo sobre la tangente cuadrado del ángulo más 1. Entonces, chao, chao. Se simplifican y me queda solamente diferencial del ángulo. ¿Cómo saco un ángulo? O sea,
Si yo integro el diferencial de un ángulo, el resultado es el ángulo solamente. ¿Y cómo integro un ángulo? ¿No? Ahora voy a remontarme atrás, voy a decir, estoy sacando. O sea, el ángulo, para sacar solo un ángulo, vamos a recordar que si yo tengo que U es igual a la tangente del ángulo y yo quiero sacar el ángulo va a ser igual al arco tangente de U. Es la función inversa a la tangente. O sea, para despejar el ángulo, decir cuánto es el ángulo, arco tangente o lo que ustedes tienen en la calculadora como tangente a la menos 1 de U. Es lo mismo. El arco tangente o la tangente a la menos 1. ¿Ya? Entonces, me vengo aquí y voy a decir, la integral al final me ha dicho que su resultado es igual el arco tangente de tita en este caso, ¿no? Del ángulo, no, de U. El arco tangente de U, ya me estoy confundiendo de variable. Más bien hemos sacado el ángulo, ¿no? Entonces, el ángulo, como me ha salido ángulo, es el arco tangente de U. Lo coloco acá. ¿Ya? Bien. Entonces, la integral, nos vamos a fijar arriba, de e a la x sobre e a la 2x más 1 por dx es igual al arco tangente de u. Pero ustedes me dirán, pero nosotros no estábamos buscando con u, sino con x. Entonces tengo que volver a mi variable. ¿Ya? Entonces voy a decir, esto es la integral de e a la x sobre e a la 2x más 1 por dx. Va a ser igual al arco tangente de u. ¿Pero qué es u? Me iré arriba. Me voy a fijar en mi método de sustitución. U era e a la x. Entonces vuelvo a poner. Entonces va a ser el arco tangente de e a la x más c. Ahora sí hemos llegado a la solución final, que está mal escrito. Y ese sería mi resultado. Ahora, al empezar les dije también podemos hacer por tablas. ¿Ya? Entonces, si tú buscas acá tablas de integrales, también vas a encontrar, ¿no? Vamos a buscar tablas de integrales. En PDF, tabla de integrales. Si buscas en la tabla de integrales, cuando encuentres una función donde están los cuadráticos, miren acá, dice 1 más x cuadrado por dx. Yo voy a ampliar un poquito esto para que me lo pueda llevar esto. ¿Ya? Acá ustedes tienen tablas. De hecho, posiblemente ahí está. Pero este está en radical, ¿no? El radical no, necesito el que no está en radical. Este. Entonces, esta podría ser mi forma. Me voy a venir acá. Voy a hacer de cuenta que estoy empezando el ejercicio. Voy a decir, tengo la integral de e a la x sobre e a la 2x más 1 por dx. Esa era mi integral. Y yo me copio esta fórmula. La voy a poner acá. ¿Ya? Entonces razono un poquito y digo, esto lo puedo dar la vuelta, ¿no? Si yo hago un cambio de variable como he hecho y le llamo u a e a la x, entonces esto va a ser u por u, entonces esto al final me va a salir 1 sobre u al cuadrado más 1, ¿no? Aunque aquí este no va a ser u, sino va a ser, ese va a ser u y este u cuadrado más 1 por, mentira, que eso se simplificaba, ¿no?
Entonces aquí si se fijan, esto era e a la x, y derivando esto nos salía que du era igual a e a la x por dx. Entonces aquí puedo poner que dx, el diferencial de x es du sobre e a la x, lo que he hecho arriba, ¿no ven? Lo mismo, du sobre e a la x. Y esto se me van, esto se queda como una integral de du sobre u cuadrado más 1, pero tranquilamente esto puede ser 1 más u cuadrado, no pasó nada, y es igualito a esto, con la diferencia de que acá lo único que han hecho es ponerle el 1 aquí arriba y el du aquí. Entonces igualita. Entonces si hago por fórmula, directamente si la pienso voy a decir, entonces esto va a ser el arco tangente de x, dice, ¿no? En este caso sería de u, y u es igual a x al cuadrado, entonces directamente pongo e a la x más c. Pero hay que saber hacer la sustitución y hay que saberla razonar, porque a veces cuando te metes a fórmulas y no sabes hacer, puedes fallar. Son las dos maneras en las cuales podríamos resolver.